Shalom, mis queridos y amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en el culto oficial de los miércoles. Nuestro Dios nos ha convocado de nuevo para recibir nuestra adoración y para darnos sus grandes bendiciones. Así que iniciamos este culto de miércoles de hoy con una oración. Iniciamos entonces con la oración. Alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpas, cantarle con salterio, decacorio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Amén. Mi Dios altísimo, de pleno amor y de amor y de gracia, te agradecemos, Señor. Nos cuidaste durante estos últimos 3 días después del culto de domingo y nos guiaste en esta hora consagrada para este encuentro especial, maravilloso contigo. Y por lo que te elevamos, Señor, nuestra gratitud y alabanza y adoración de corazón. Y aún estando siempre así en tu gracia, Señor, por nuestra debilidad, hemos sufrido de nuevo caídas, preocupaciones, heridas, cargas, pero de la misma manera venimos ante ti porque te confiamos, Señor, porque te tenemos fe. Señor Jesús, creemos en tu obra y en tu gracia. Por eso, Señor, pedimos que en este culto sea un encuentro verdadero contigo, Señor, donde podamos descargarnos, alivianarnos de las cargas, ser limpiado de nuestros pecados y también resueltos nuestros problemas, sanado de las heridas, y que sea un momento de plenitud de tu gracia, que sea un momento real de comunión contigo, Señor. Dejamos que tú manejes totalmente, que tú seas nuestro único y suficiente Señor y Dios. Oramos en el nombre de nuestro buen Dios, buen Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos en los miércoles, los cultos de los miércoles, con el texto de Salmo. Hoy vamos a leer Salmo capítulo 23, los versículos 1 al 3. Salmo 23, 1 al 3. Leemos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Vamos a orar juntos. Amado Dios, gracias por recibir nuestra alabanza y nuestra oración. Gracias porque tú estás con nosotros y sentimos realmente en nuestro espíritu. Y Señor, abrimos humildemente nuestro corazón porque ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, abra tu puerta de los cielos. Señor, acércanos con tu espíritu, ilumínanos para que podamos comprender y para que podamos obedecerte, Señor. Señor, que sea un momento donde tú hablas y que todos nosotros, la congregación, escuchemos. Y a este tu siervo, Señor, utiliza como tu instrumento y que nada sea agregada ni nada sea restada, solamente tu palabra, Señor. Pedimos que tu ejército de los cielos venga a protegernos, que no haya ninguna molestia, ningún obstáculo, solamente, Señor, un momento de comunión escuchando tu palabra. Señor, dejamos totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Si de repente alguien nos pregunta cuál es el salmo más conocido, al menos el salmo más querido por nosotros, yo creo que la mayoría vamos a responder que es el Salmo 23, porque es un salmo muy hermoso y también que aprendemos desde muy chico, ya sea en la escuela dominical o por su contenido. Muchos sabemos y muchos lo memorizamos. Y generalmente esta memoria del Salmo capítulo 23 se nos queda en nuestra cabeza y como de costumbre, de repente nos recordamos, de repente lo recitamos. Pero mis queridos hermanos, cuando llega el momento de angustia, cuando llega realmente un momento de tristeza o situaciones apremiantes y dolorosas, entonces se nos surge esta palabra, Salmo 23, desde lo más profundo de nuestro corazón. Con la gracia del Señor se nos viene a nosotros, nos toma, nos consuela, nos conforta, nos da esperanza, nos da fuerza para vencer las distintas situaciones difíciles. Hoy vamos a iniciar viendo Salmo 23 porque hoy vamos a ver solamente de los versículos 1 al 3. Y a través de estos versículos, con la predicación, que seamos llenados de la gracia de nuestro Dios. Yo estoy seguro que nuestro Dios ha preparado abundantemente bendiciones. Aleluya. Amén.
Nosotros ya vimos en los cultos de los miércoles anteriores, Salmo capítulo 22, donde David exclamaba diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que David es un hombre que respeta a Dios, David que respeta y ama a Dios. Pero sin embargo, al decir que ¿por qué Dios me abandona o me desampara?, podemos imaginar su sufrimiento y su dolor que estaba pasando en aquel momento. Pero también verificando el contenido del Salmo 22, nos dimos cuenta de que David no realmente estaba exclamando o reclamando, mejor dicho, a Dios, que Dios le ha desamparado o que Dios le ha abandonado, sino que era una forma de expresión de su gran dolor. Él se dio cuenta que las aflicciones que estaba pasando era algo que Dios había permitido como un proceso de depuración para que David sea mejor hombre, sea mejor, más preparado, más madurado. Y lo más importante de todo, que en todo ese proceso Dios estaba con él, acompañando, conviviendo con él. Ni un momento le había dejado. Así como el pueblo de Israel fue liberado para irse a la tierra bendecida de Canaán, pero sin embargo tuvo que pasar por desierto, también David tuvo que pasar por un proceso de desierto. Y él se da cuenta de que la providencia de Dios era para lo mejor para él. Se dio cuenta de esta profunda voluntad de amor de Dios, entonces quedó más admirado de Dios. Por eso hoy canta con este Salmo 23, donde inicia diciendo, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué David está diciendo a Dios como el pastor? Porque David fue pastor y por eso él conoce muy bien lo que significa ser pastor, los trabajos del pastor, y también conoce de las ovejas, el rebaño. Las ovejas son animales que no tienen mucha fuerza, son débiles generalmente, de poca inteligencia y de mucha debilidad. Prácticamente no posee fuerza ni arma para defenderse de sus depredadores. Tampoco instintamente son buenos para buscar buenos pastos o buenas aguas. Por eso ellos son muy dependientes de su pastor. Y por eso el pastor debe ser un buen pastor, si no, el rebaño, las ovejas, no tienen mucha chance de sobrevivir. Y los buenos pastores siempre cuidan a las ovejas, muchas veces inclusive apeligrándose su vida, porque David también fue, y él conoce que el buen pastor es así. Siempre lleva el rebaño a los buenos pastos, a aguas cristalinas, aguas puras, y de noche lo mete en el redil y se sienta en la única abertura y él mismo sentado y se convierte en la puerta y así cuida durante toda la noche al rebaño. El buen pastor siempre ama de esta manera mezquina a sus ovejas. Por eso, para David, la admiración más grande por su propia experiencia, por su convivencia, para él, lo más admirable era el buen pastor. Él podría haber usado muchas palabras elegantes, rebuscadas, filosóficas, pero sin embargo, él por su propia vida, por su corazón, lo que sentía que era lo mejor era el buen pastor. Por eso él utiliza pastor, compara a Dios con el buen pastor y lo está alabando. Pero este sentir
de David, la admiración de exclamación a Dios como un buen pastor, no fue algo momentáneo de su vida. No es un sentimiento que pasó un momento y se terminó. En el texto de hoy dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Parece que está conjugado en el presente perfecto. Sin embargo, en la versión original en hebreo está en el modo imperfecto. ¿Qué significa el modo imperfecto? Que la acción que se refiere no se ha terminado, sigue y continúa. Por tanto, esta oración deberíamos de entender de esta manera: Jehová es y sigue siendo mi pastor y nada me faltará. David estaba sufriendo grandes dolores y por eso había exclamado Elí, Elí lama sabactani, en el sentido de exclamar su gran dolor. Pero al percibir a Dios realmente, al entender que Dios es su buen pastor, entonces él entendió de que ese buen pastor no es solamente un buen pastor de un momento, sino que es para siempre. Él es, Él fue, Él es y seguirá siendo su buen pastor y nada le hará faltar. Por eso David exclamó primer versículo del capítulo 23 de Salmo, que es el texto nuestro de hoy. Mis queridos hermanos, con lo que vimos, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Nosotros, ¿cómo percibimos a nuestro Dios? ¿Cómo le sentimos a nuestro Dios? Muchas veces nosotros le sentimos a Dios, pero muchas veces no sentimos o le ignoramos. Especialmente cuando pasamos por momentos difíciles, cuando hay aflicciones, cuando hay sufrimientos. Vemos mucha gente cuando está bien, cuando toda la cosa pasa bien, hay prosperidad, hay triunfos, hay sucesos, entonces decimos: ay, Dios es bueno, Dios, aleluya, nuestro buen pastor. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen problemas, cuando viene sufrimiento, olvidamos de Dios, o muchas veces de repente escuchamos las maldiciones inclusive a Dios. Hace un tiempo atrás estuve sirviendo a un grupo de profesionales cristianos. Era un grupo que nos reuníamos y siempre comenzábamos la reunión orando. Y la oración del inicio hacíamos en forma, en turnos, y entonces todo el mundo podía orar. Y me acuerdo de un hermano que siempre me llamó atención y tuvimos un encuentro privado para poder tratar de este tema, porque él, cuando iniciaba la oración, decía: Padre nuestro que está en los cielos. Entiendo que es la parte inicial de la oración de nuestro Señor que nos enseñó, el Padre nuestro. Conocemos como oración del Padre nuestro. Pero a mí me dejaba algo adentro, me molestaba algo, y quería que este hermano realmente estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Porque el Padre nuestro que está en los cielos, no solamente está en los cielos, sino que Él está con nosotros como buen pastor. Yo quería que Él entienda esa parte. Ahora Él entendiendo, solamente queriendo utilizar la oración de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues bien, no hay ningún problema. Pero quería que entienda que nuestro Dios no es un Dios que solamente queda en su trono y nos vigila y de repente cuando hacemos mal nos reprocha y nos castiga. No es un Dios de terror, sino es un Dios de amor. Dios buen pastor que nos acompaña, que nos lleva a los lugares debidos. Mis queridos hermanos, ¿cuándo y cómo percibiste a Dios?
¿Cómo conociste a Dios y cómo estás conociendo a Dios? Algunos seguramente como Pablo, desde el inicio con un gran impacto. Otro como Samuel, desde su nacimiento de a poco. Y lo sentimos de distinta manera, de distinta intensidad. Pero generalmente cuando le percibimos al inicio a Dios, le sentimos a un Dios de amigo, de gran amistad, de gran amabilidad. Pero cuando nos vamos conociendo más, sea por la palabra de Dios, sea por oraciones o por experiencia misma, comenzamos a entender que nuestro Dios no es solamente de amabilidad, no es solamente de amigo y de amistad, sino que se trata de un Dios mucho más profundo, mucho más grande, infinito, que realmente merece nuestro respeto y nuestro temor. Pero hay algo muy importante que tenemos que recordar, porque mucha gente, al ir conociendo más a Dios y con la admiración que uno siente, así como David también sintió su admiración y su infinito poder, su grandeza, entonces de repente el temor se convierte en el miedo. Su infinita grandeza se convierte en una tendencia a esquivarle a Él y tener miedo que nos haga reacio al encuentro con Dios. Tenerle a Dios allá arriba o tenerle a Dios allá a lo lejos, que no me esté vigilando, que ojalá que pueda esconderme de Dios. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es omnipresente. No nos podemos esconder de Él. Él está en toda parte. Por contrario, cada vez que conocemos más a Dios, cada vez que nosotros admiramos más, cada vez que conocemos más su grandeza, entonces tenemos que amarle, tenemos que adorarle con más respeto y con más predisposición de obedecer a su palabra. En Isaías capítulo 40, versículo 10 y 11 dice así: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene a él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Este Dios admirable de buen pastor que David había sentido, aquí profeta Isaías está profetizando que va a venir como Mesías. Y cuando venga este Mesías, apacentará a su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y pastoreará suavemente a las crías. Es decir, que va a venir ese Mesías, no solamente va a quedar allá en los altos, sino que va a venir a convivir con nosotros. Realmente va a ser el buen pastor. Entonces, ¿quién es este Mesías? Juan capítulo 10, versículo 11 al 15 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. ¿De quién se trata este Mesías? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino como el buen pastor. No aquel Dios que está solamente en el trono, sino que está con nosotros, conviviendo día a día con nosotros. Y este buen pastor, Jesús, realmente como un buen pastor, Él dio su vida por nosotros, mis queridos hermanos. Vino como hombre. Vino como hombre, vivió como hombre y sufrió como hombre. Y nos habló en lenguas de los hombres
y se sacrificó y se pasó por sufrimientos y murió por todos nosotros, por todo nuestro rebaño, para expiar nuestros pecados. Y Él, antes de volver al Padre Dios, después de resucitar, prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y efectivamente, conforme a su palabra, Él está con nosotros, con su palabra y con su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y vemos en el versículo 2, en lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. A partir de este versículo comienza a describir cómo hará para que no nos falte nada. ¿Qué es lo que una oveja necesita? La oveja necesita buenos pastos y aguas frescas. Es lo que realmente necesita la oveja. Y el buen pastor sabe. Y lo que necesita le da a sus rebaños. De la misma manera, nuestro Dios es nuestro creador, es nuestro buen pastor. Él sabe de lo que nosotros necesitamos realmente. Y Él nos da lo que realmente necesitamos. El buen pastor evitará a sus rebaños malos pastos, aguas contaminadas. Nunca dejará que se vaya por los lugares peligrosos. Por tanto, este versículo 2 dice muchas cosas. Nosotros sentimos que necesitamos muchas cosas y nos esforzamos para obtener todas. Pero muchas veces no son realmente los necesarios. Inclusive son perjudiciales y dañinos. Sin embargo, nos esforzamos para obtener. Dios está prometiendo proveer lo necesario para nosotros. Dios siempre proveyó a su pueblo lo necesario sin falta. Conocemos el ejemplo del profeta Elías. Cuando él necesitaba de alimento, Dios envió hasta cuervo. Utilizó hasta una viuda para alimentarle. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba pasando por hambre, estaba pasando por terribles persecuciones, a través de apóstol Pablo, Dios provee las ofrendas de las iglesias hermanas, en su mayoría gentiles. De esa manera nosotros conocemos tanta historia, tanta experiencia tenemos, que Dios nos provee lo necesario, lo bueno para nosotros. Sin embargo, nosotros a veces buscamos fuera de lo que Dios nos da. Nuestro Señor, el buen pastor, Él sabe lo que realmente nosotros tenemos que tener. Y ese necesario siempre nos provee. Pero sin embargo, nosotros tenemos una tendencia de querer algo más. Inclusive aquel que nos son permitidos por Dios. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor Jesús nos dice que no nos afanemos, es decir, no nos preocupemos, no estemos procurando fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro buen pastor y a Él le toca preocupar por nosotros, y nosotros nos exige solamente la obediencia. Cuando necesitamos de salvación y de vida eterna, Él muriendo, entregando su cuerpo, entregando su vida, nos proveyó la salvación y la vida eterna. Cuando necesitamos la compañía del Espíritu de Dios, Él nos envió el Espíritu Santo y Él está con nosotros. Como dice en estos versículos que acabamos de leer, Él sabe lo que necesitamos. Por tanto, quiere que nosotros dediquemos solamente a buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Él se encargará de todo. Pero,
¿qué pasa con nosotros? Seguimos afanados, seguimos preocupándonos, seguimos buscando otras cosas. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que no estamos confiando del todo de nuestro Señor, que Él es nuestro buen pastor, que Él va a proveer todo. Aquí quiero que entendamos bien. Muchas veces queremos entender de lo que ser buen pastor, la gracia de nuestro Dios, que Dios provee todo, que el Señor provee todo. Él es nuestro buen pastor y Él nos da por gracia. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que esforzarnos. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que trabajar. Tenemos que esforzar, tenemos que trabajar, pero en obediencia a su palabra. Cuando el buen pastor nos guía, tenemos que obedecer y tenemos que cruzar el desierto para llegar a Canaán. No es que automáticamente Dios nos pone en la tierra de Canaán, porque el propósito de Dios no es así. Dios exige nuestras exigencias, nuestras dedicaciones, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos. El problema es que hacemos según mi voluntad, según la voluntad del mundo corrupto por el pecado, según la moda del mundo. Y no confiamos del todo del buen pastor que es nuestro Dios, nuestro Señor. Y en segundo lugar, queremos creer que hay cosas mejores que las que nos ofrece nuestro Señor o nuestro pastor. El pastor nos lleva hacia un pasto, nos lleva hacia un agua, pero sin embargo nosotros queremos otro pasto, otras aguas. Vemos pastos y agua y nos parece, como dice en el libro de Génesis, bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se acuerdan de esta frase? Cuando vino la tentación a los primeros hombres del paraíso Edén, Dios había dicho, el buen pastor había dicho, no comas estas frutas. Estaba prohibida porque se trataba de un pasto venenoso. Pero sin embargo nosotros vemos como si fuera que algo bueno, queremos ver como bueno, agradable a nuestros ojos, codiciable para alcanzar lo que queremos alcanzar. Vemos grandes pastos, grandes aguas. Esas son nuestras concupiscencias, nuestras necedades, nuestras terquedades, nuestras arrogancias. Nos llevará a que nos devoremos nuestros depredadores. El pastor, el buen pastor, sabe que en ese gran arbusto está escondido el depredador. Mis queridos hermanos, nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, siempre nos llevará al pasto delicado y agua a reposo, que realmente lo que nosotros necesitamos. Nuestro Señor sigue llevándonos al camino correcto y necesario. Y muchas veces tenemos que pasar por terrible desierto y donde tengamos que gritar Elí, Elí, lama sabactani por el dolor. Pero mis queridos hermanos, no se preocupen porque estamos yendo por el camino correcto. Es el camino que nuestro pastor, buen pastor, Señor Jesús, nos está llevando por Canaán, por la victoria eterna y definitiva. En el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos a la guía del buen pastor, nuestro Señor Jesús, y en su palabra, entonces el Señor nos confortará nuestra alma, nos guiará por senda justa, por el amor de su nombre. Experimentaremos realmente el amor. Entenderemos como David y de repente vamos a estar cantando Jehová mi pastor. Jehová es mi buen pastor. Nuestro Señor Jesús es mi buen pastor y nada me faltará, a pesar de que estamos en el terrible desierto. Porque sabemos que Él está con nosotros. Él nos está confortando nuestra alma. Y sabemos que estamos por el camino, por la senda justa.
Aleluya. Mis queridos hermanos, finalizando la prédica de hoy, quiero preguntar, o preguntemos cada uno a sí mismo: ¿estamos conviviendo con este Dios que es nuestro buen pastor? ¿Estamos obedeciendo a su guía, es decir, su palabra, y por la iluminación del Espíritu Santo, la voluntad de nuestro buen pastor? ¿Estamos realmente siguiéndole a Él y estamos alimentando de sus pastos, de sus aguas, o queremos alimentar de otras cosas? Mis queridos hermanos, conforme a la palabra y conforme a la gracia que nosotros estamos sintiendo, que sentimos esa vibración del Espíritu Santo y nos dice: bueno, ahora quiero que me sigan, quiero que tengan confianza con fe, porque yo soy tu buen pastor. Y quiero que alimentes solamente el pasto y el agua que estoy ofreciendo. Aleluya, mis queridos hermanos. Obedezcamos. Pongamos de nuestra parte nuestra fe. Y así estaremos constantemente en su confortamiento, nuestra alma. Y estaremos seguros que estamos en la senda de justicia. Y estaremos experimentando y conviviendo de su gran amor. Aleluya, en las bendiciones. Las bendiciones que le deseo a todos, a la congregación, a ustedes y a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Amado Padre de Dios, muchas gracias porque tú eres nuestro buen pastor y tú nos ofreces delicados pastos, aguas tranquilas, las bendiciones necesarias para nosotros. Señor, pedimos que estemos siempre contigo, obedeciéndote a ti, Señor, para que nos salgamos de esta justa senda y que seamos siempre confortados por ti, Señor. Que experimentemos siempre tu mano amorosa, Señor. Confiando, Señor, que será así, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a terminar el culto de miércoles hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.